Muy buenas tardes, estimada comunidad educativa de los tres campus, Managua, León y Matagalpa, estimados miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, directoras académicas, coordinadores de carrera, docentes, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia especializada organizada por la Universidad de Ciencias Comerciales y el Colegio de Contadores Públicos. Para iniciar, vamos a escuchar al doctor Giovanni Rodríguez Orozco, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí viendo que están conectados de tres campus, León, Matagalpa y Managua, pues muy agradecidos con la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, por esta iniciativa de desarrollar actividades en conjuntos que vienen a contribuir al desarrollo de la profesión contable en el país. Nosotros como Colegio de Contadores Públicos estamos trabajando en todo lo que es la divulgación de los marcos normativos internacionales, normas NIF para pymes, normas NIF integrales, normas internacionales de auditoría, códigos de ética internacional, todo lo que tiene que ver con los estándares, y actualmente también divulgamos como organismo autorregulador de la materia de prevención de lavado de dinero. También estamos haciendo divulgación en ese sentido. Así que muchas felicidades a todos los que han organizado este evento, donde una vez más vamos a hablar de algunos de los aspectos contables que quizás se vuelven interesantes, como es la gestión de cumplimiento en materia laboral, tributaria laboral. Así que nosotros, pues como colegio, les damos la gran bienvenida. Aquí las puertas del colegio están abiertas para todos ustedes que vengan acá a nuestras instalaciones. Bueno, yo sé que ahora estamos trabajando el tema de la virtualidad. Quiero decirles que en los últimos días tuvimos dos grandes eventos. Tuvimos un evento que fue el Congreso Nacional de Docentes de Contaduría Pública, donde participaron aproximadamente unas 300 personas, y el evento de cumplimiento tributario, el primer encuentro nacional de cumplimiento tributario, donde se estuvieron discutiendo todo lo que tiene que ver con la tributación en la empresa. ¿Qué le podemos decir a los estudiantes? Bueno, esta es una carrera interesante, esta es una carrera que puede tener varias salidas. Pues algunos les va a gustar la parte de llevar contabilidad, a otros les va a gustar la auditoría externa, a otros les va a gustar la auditoría interna, otros les va a gustar la asesoría fiscal, otros les va a gustar un nuevo campo que se está abriendo a nivel internacional, que es la contaduría forense, todo lo que tiene que ver con asistencia legal de parte de los contadores públicos en juicios, en tribunales, donde hay cuestiones que se pueden cuantificar, donde hay cuestiones financieras. Pues esos son como los campos más comunes, pero hay otros que se están también desarrollando, como es la gestión de cumplimiento. Yo puedo ser un contador público autorizado, experto en cumplimiento de normativas de prevención de lavado de dinero. Yo puedo ser un contador público especializado en NIF, especializado en NIA, es decir, que hay un gran abanico de posibilidades. Algunos tal vez estamos viviendo un momento bien impactante, en el sentido de que este es un año, yo decía hoy, este fue un año bien problemático, en el sentido que vivimos el efecto de tres crisis. Ustedes hemos vivido el efecto del COVID, y hemos vivido el efecto de los dos huracanes en menos de 15 días, en el mes de noviembre, o sea, tan solo hace 15 días. Esto también tiene que ver con la contaduría pública, porque representa un evento disruptivo, y es un evento que hoy en este momento a nivel mundial todo el mundo se pregunta cómo vamos a cerrar el año 2020, empresas que van a perder, empresas que no ocuparon sus activos, y ahí vienen las preguntas que muchos de ustedes las van a utilizar en el futuro como tesis. Por ejemplo, las empresas que cerraron 6 meses, ¿tienen que depreciar o no tienen que depreciar esos activos? Esos activos, si se deprecian, esos activos son deducibles de impuestos, ¿ya? ¿Qué pasa con el costo de producción en aquellas fábricas que estuvieron 3 o 4 meses produciendo las cantidades mínimas
qué pasa con los salarios a mí me preguntaban la semana pasada en el Congreso de Costa Rica, qué pasaba con los salarios de la mano de obra de empresas productivas donde estuvieron 3 meses paralizados, pero la empresa mantuvo esos salarios. ¿Eso es parte del costo o eso es un gasto? Esos son los grandes temas que están en este momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en materia también laboral con aquellas empresas? Van a que hacer los cálculos con aquellas empresas que despidieron gente en planes de reducción. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a contabilizar eso? Y vean que otro punto importante, ahí pueden haber miles de puntos. El punto, por ejemplo, de los contratos que tenía con los clientes, se renegociaron los contratos, todo eso me va a cambiar mi estado de resultados. Me va a cambiar también mi estimación para cuentas incobrables en algunos países donde muchas empresas no están pudiendo recuperar o están renegociando las cuentas por cobrar con los clientes. Eh, eh, Reestructuración de préstamos también. Imagínense toda la problemática o todo el efecto que puede tener, el efecto, nosotros le llamamos el efecto de choque, que puede tener la crisis en los estados financieros. Es decir, la contaduría pública no es una ciencia muerta, la contaduría no es algo muerto, sino que es algo que está viviendo en el contexto actual económico, y probablemente yo me atrevería a decir que muchos de los que están acá recibiendo el curso en las diferentes sedes, Managua, León y Matagalpa, pues muchos se van a animar a hacer en el futuro, en los próximos meses, en los próximos años, se van a dedicar a hacer algunos estudios relacionados con cómo las empresas trabajaron. Creemos nosotros que uno de los puntos grandes está en la disminución de los ingresos. Algunas empresas se le aumentaron los costos, algunas empresas tuvieron que cambiar sus modelos de negocio, y viene un problema que encierra todo, y es la gran pregunta de los contadores ahorita a nivel mundial: si el negocio en estas condiciones va a continuar como un negocio en marcha o no va a continuar como negocio en marcha. Esa es una de las grandes preguntas de la contaduría pública en este momento, en el cierre fiscal que está teniendo o que va a tener en los próximos días. Yo no les quito tiempo, simplemente lo estoy animando con esa gran cantidad de temática. No crean que los contadores no están haciendo nada con la crisis, no, al contrario, hay mucho trabajo que hacer. Cuando vayan a presentar estado financiero, esas notas, los estados financieros ahorita el 31 de diciembre va a ser un año bien complejo hacer notas a los estados financieros, porque yo tengo que explicar las variaciones, ¿ves? ¿Por qué un año tenía tanto de impuestos por pagar o salarios por pagar o prestaciones sociales por pagar, y en el año tal tengo menos? Y eso pues tiene que tener una justificación y debe quedar claro. Así que agradecemos al profesor Madrigal, agradecemos a las autoridades de la Universidad de Ciencias Comerciales y a todos los 92 personas que están en este momento y que estoy viendo que están conectados y que están siguiendo esta transmisión. Así que muchos saludos. Yo no le voy a quitar tiempo porque aquí está el profesor Madrigal para que sigan con todo el protocolo. Muchísimas gracias, y sepan que aquí son bienvenidos en el Colegio de Contadores Públicos. Muchas gracias, doctor. Vamos a rifar también unos libros que se los vamos a traer aquí al profesor para que el profesor se los entregue a los que les haga pregunta al profesor y les conteste. Ahí el profesor vaya premiando. Así que vamos a regalar ahí unos libros para que estén atentos a todo lo que el profesor les va a exponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Giovanni, por sus palabras. A continuación, tendremos las palabras de apertura por parte de la máster Carla Vallejos, directora académica de UCC. Buenas tardes a todos. La Universidad de Ciencias Comerciales les da una cordial bienvenida a la conferencia que prepararon para esta tarde: cumplimiento tributario laboral del impuesto sobre la renta. Bienvenidos a maestros, alumnos, colaboradores y especialistas en la temática. Todo esto lo hemos preparado con el fin de fortalecer sus habilidades y actualizar sus conocimientos en cuanto a lo tributario laboral de impuestos sobre la renta. Espero que el tema sea de provecho para todos. Los animo a hacer sus anotaciones y despejar dudas al respecto con el especialista que hemos traído en esta tarde de la Escuela de Contadores. No obstante, y sin más preámbulos, sean muy bienvenidos y los dejo con la continuidad del programa. A continuación, daremos inicio a la conferencia especializada Cumplimiento Tributario Laboral del Impuesto sobre la Renta, dictada por el máster Eddie Madrigal Urbina.
El Máster Madrigal, contador público autorizado, graduado en la primera promoción de Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias Comerciales. Socio director de la firma de contadores públicos autorizados Madrigal y Madrigal, Compañía Limitada, dirigiendo la firma con buen suceso desde el año 2011. Con más de 35 años de experiencia, liderando servicios de auditoría, contabilidad y capacitaciones al sector público y privado. Su experiencia profesional incluye auditorías financieras, montaje y seguimiento de sistemas contables a empresas privadas, asesorías, consultorías y capacitación en tributación fiscal, municipal y aduanero, seguridad social, derecho laboral sustantivo en diversos giros comerciales, industriales y de servicios, regulados y no regulados por entidades del Estado, docente de la profesión contable y en áreas del entorno. El licenciado Madrigal tiene 3 licenciaturas, en Contaduría Pública, en Administración de Empresas y en Comunicación Social. Posee 5 especialidades en tributación fiscal y municipal, seguridad social, derecho laboral sustantivo, administración de proyectos, comercialización de bienes y servicios. Posee 2 posgrados en finanzas, en gerencia financiera y en finanzas gubernamental y una maestría en finanzas. Posteriormente a la conferencia tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Solicitamos a la audiencia realizarlas a través del chat. Dejamos con ustedes la intervención del Máster Madrigal. Bienvenido. De parte de UCC le extendemos un cordial saludo. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias a todos. Yo me siento contento de estar con ustedes nuevamente, de verdad, nuevamente, aunque sea virtual, verdad que ya nos estamos acostumbrando a esto. Verdaderamente que cuando yo estudié en la Universidad de Ciencias Comerciales, pasé 7 años estudiando allá la carrera de 5 años, contabilidad, administración. Posteriormente hicimos los pregrados, los módulos y hasta lograr pues la graduación. Éramos 160 alumnos cuando iniciamos en esa época 4 carreras, recuerdo contabilidad, administración de empresas, turismo y computación. Un breve recorrido, ¿verdad?, por aquellos años. Y hemos adquirido experiencia, me siento muy contento de ser egresado, graduado de la Universidad de la UCC, nombre que también me honro en decir que fui parte de ese componente, de arreglar ese nombre junto con nuestros compañeros y el maestro Villafranca y el licenciado Carlos Huelva, quienes rectoriaban en ese tiempo la UCC. Sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio, ya que tenemos un poquito de minutos adelantados, a nuestra conferencia titulada Cumplimiento tributario laboral del impuesto sobre la renta. Ahí tenemos la conferencia, Cumplimiento tributario laboral del impuesto sobre la renta, y la fuente es la LCT, la Ley de Concertación Tributaria 822, Ley de Reforma a la Ley 822, que es la 891, y la última ley, la 987, con el reglamento decreto 08-2019. Quiero decirles que esto del cumplimiento tributario laboral, una exigencia, ¿verdad?, de las leyes de Nicaragua fiscal para efecto de las retenciones a los trabajadores, el impuesto sobre la renta. Vamos a ir viendo poco a poco desarrollando el tema para que ustedes vayan... hay alguna parte, la parte teórica, pues claro que sí que va a un poquito difícil, pero ya cuando entremos a los ejercicios prácticos, ustedes van a darse cuenta que van a combinar lo teórico y lo práctico y van a quedar un poquito despejados de esto, ¿verdad? Tenemos, ahí está mi nombre, Eddie Madrigal Urbina, soy consultor y bien lo decía Karina, dirijo un despacho Madrigal Duarte, Compañía Limitada, que es nuestro despacho, nuestra firma de auditores, contadores registrada en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, del cual también me honro en ser docente, ¿verdad? Está mi correo electrónico también para los que quieran anotarlo, mi teléfono celular,
888-47-447 y el correo edimadrigalurbina@gmail.com. ¿Ah? El contenido temático. Renta de trabajo, renta económica, renta de capital, ganancia y pérdida de capital. Bueno, esas son las rentas, las diferentes rentas que existen. Retenciones a trabajadores emplanillados, bonos, incentivos, comisiones, requisitos para la deducción de costos y gastos, y esos temas lo vamos a ver. El resto ya es otro contenido, ¿verdad? Que está ahí únicamente para efecto de una clase ya, ¿verdad? De clases completas de tributación, lo que son la renta económica, la depreciación de activos fijos, la alícuota del IR, pago mínimo, el extracto de renta neta anual, los cortes del periodo fiscal, renta neta versus pago mínimo definitivo, gestiones de la fuente, las retenciones a cuenta RAE, que es retenciones de actividades económicas, y las definitivas, que es retenciones de ganancias, pérdidas de capital, definiciones de renta de capital y renta, ganancias, pérdidas de capital. Ese es un contenido general de lo que es la ley de concertación tributaria, ¿no? Y el impuesto sobre la renta, dice, se exigirá a personas naturales, jurídicas, fondos de inversiones, entidades colectivas, donatarios de bienes. Esta es la exigencia. Por acá ya entramos, dice principio de territorialidad. Creo más bien que aquí tenemos una... Por aquí vamos a comenzar ya. La ley de concertación tributaria, la ley 822, habla que el impuesto sobre la renta está segmentado en 3 tantos. Antes de esta ley 822, había una ley que era la 453, allá antes del año 2012, en el 2012 para atrás. Pero venían muchas reformas, la ley 702, etcétera, etcétera. Entonces se habían hecho muchos parches de tal manera que en diciembre del año 2012 se deroga esas leyes que habían fiscales y se elabora la ley 822, publicándose en enero 2013. Entra en vigencia precisamente en enero 2013. Y tenemos 3 tipos de renta ya. Ya no solamente un impuesto sobre la renta donde todo se llevaba a un mismo bolsón y de ahí se desprendían las obligaciones. Aquí ya no, aquí ya está segmentado con 3 estratos. El primero es renta del trabajo. Ese es el que vamos a ver ahora, ¿verdad? Esa es la conferencia de hoy. El cumplimiento tributario laboral. Después hay otro que se llama renta de actividades económicas, que tiene que ver con las empresas del sector privado, la microeconomía. Y después tenemos las rentas de capital y de las ganancias, pérdidas de capital, que corresponden a empresas que cotizan, empresas que tienen algunas comercializaciones eventuales, ¿verdad? Que no son precisamente establecimientos, sino que tienen algunas ganancias extraordinarias que nada tienen que ver con la renta de actividades económicas. En el sector se mueve lo que es la renta de actividades económicas. Ese es el principal evento en todas las economías del país. Todas las empresas privadas pues, están inscritas ante la Dirección General de Ingresos como renta de actividades económicas, y después la renta de ganancias de pérdidas de capital, pues sobre las utilidades, sobre las ganancias de algunas gestiones, de algunas compraventas, algún objeto de compraventa, pues entonces ahí se clasifica en el segmento número 3. Entonces nosotros vamos a ver hoy rentas de capital, rentas de trabajo. El número 1. Tipos de retenciones. Según la Ley de Concertación Tributaria 822, LCT quiere decir Ley de Concertación Tributaria. Quiero enviar un saludo especial a mi querido maestro, el profesor Álvaro Cruz, creo que está conectado acá, quien me dio clase, Alvarito. Y Alvarito es parte de los activos fijos de la Universidad de Ciencias Comerciales. Entonces hablamos tipos de retenciones, dice.
Retenciones salariales, renta de trabajo. A cuenta de impuestos, actividades económicas. Cuando hablamos de retenciones, cuando en planilla, por ejemplo, las rentas de trabajo nos van a pagar y ganamos más de lo que establece la ley, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya hay una retención ahí, dependiendo del techo, ¿verdad? A cuenta del impuesto sobre la renta, son todas las actividades económicas que les decía, pues las empresas privadas que hacen compra-venta de actividades o venden mercadería, pues ya eso son actividades económicas. Y las retenciones definitivas tienen que ver con las rentas de capital y ganancias pérdidas de capital, rentas de trabajo no residente y bolsa agropecuaria o bolsa de valores. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En la primera parte, salarios, rentas de trabajo. Ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, aquí encontramos en la parte superior, encontramos la fuente, ¿verdad? El artículo de ley que nos habla sobre este aspecto. El artículo 19 de la Ley de Concertación Tributaria. En el artículo 19 de la Ley de Concertación Tributaria está claramente definido la metodología para el cálculo del impuesto sobre la renta a los trabajadores. Todas las personas que están emplanillada, que reciben salario fijo, pues ellos y tienen un techo, que lo vamos a ver, pues ellos estarán sujetos a retenciones del impuesto sobre la renta. Los que no llegan a ese techo, pues están exentos de acuerdo a la ley. Pero bien, vamos a ver aquí en el artículo 11 de la Ley de Concertación Tributaria, dice renta de trabajo, los ingresos sujetos a renta del trabajo. O sea, están sujetos a retenciones de impuestos, siempre y cuando crucen el techo, ¿verdad? Después lo vamos a ver aquí en la parte exento. Entonces, ¿y cuáles son esos ingresos? Salario, sueldos, ¿verdad? Lo que se gana en planilla. Sobresueldo, sonaje, antigüedad, bono, sueldo variable, reconocimiento al desempeño, vacaciones. Todo esto está grabado con impuestos. Es decir, usted puede ganar un sueldo de 10,000 pesos mensuales, ¿verdad? 10,000 córdobas mensuales, y tal vez por la zona que está alejada a su lugar de origen, su trabajo, pues le dan una participación ahí. Antigüedad, a muchos les reconocen los años de servicio en las instituciones, en las empresas. Un bono para esta fecha se acostumbra a alguna empresa pues en dar un bono al desempeño para compartir parte de las utilidades de la empresa. Los sueldos variables, ¿verdad? Y vamos a verlos ahí, el sueldo variable, cómo se compone, cómo se decompone ahí y cómo se hace la retención y cuándo se hace. El reconocimiento al desempeño y las vacaciones. Todo esto está renta de trabajo grabada con impuesto. Si usted está en su trabajo, en su centro de labores, tiene algunas de estas, claro que la primera la debe tener, pues, por sueldo. Pero si tiene lo siguiente, usted debe de pagar impuestos, deben de retenerle. Y los ingresos exentos, estos son los grabados, los que están sujetos a impuestos, y los de la derecha son los exentos. En la ley, en el artículo 19 de la ley 822. Dice que hasta 100,000 córdobas. Hasta 100,000 córdobas el trabajador no debe de pagar impuestos sobre la renta. 100,000 córdobas ya una vez deducido el 7% del seguro laboral, aclaro. Es decir, si usted no llega a 100,000, ya con el seguro social menos, usted está exento de pagar impuestos sobre la renta. Ejemplo, si gana 100,000 córdobas que ganen, entonces, o 105,000 de salario en el año. 105,000 córdobas de salario en el año, a eso usted le aplica el 7% de seguro social. Entonces, usted va a pagar el 7% sobre 105,000 es la retención al INSS. Estamos hablando 7 por 5, 35. Estamos hablando de 7,350 córdobas. A esos 105,000, usted le va a restar esos 7,350 córdobas
y entonces ya van a ser 97,000 y algo, por lo tanto queda exento del impuesto sobre la renta. Pero si ya su neto a recibir sube los 100,000 una vez deducido el seguro, ¿verdad? Es lo único que se deduce, el seguro. Si tiene otras obligaciones, ¿verdad? En planilla, pues nada tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Lo único que se deduce de su salario es el seguro social, laboral, que es el 7% sobre el salario, sobre el sueldo. De tal forma que el techo son 100,000 Córdoba. Está grabado el que gane neto arriba de 100,000. Tenemos el 13º mes, el aguinaldo está exento también, ¿verdad? Están exentos los primeros 100,000 Córdobas de salario neto, está exento el 13º mes o aguinaldo. Los primeros 5 meses de indemnización, el Código Laboral. En la ley 185, en el artículo 45, habla de que todo trabajador, todo empleado tiene derecho a 5 salarios, ¿verdad?, de indemnización en 6 años de trabajo. Es decir, por los primeros 3 años, un mes. Se va abriendo un pasivo por un mes de salario. El año cuarto, 20 días. El quinto año, 20 días. Y el sexto año, 20 días. Hasta acumular 5 años, que es el techo de la indemnización, que habla el artículo 45 del Código Laboral. Entonces dice hasta primeros 5 meses de indemnización, según el Código Laboral. Posteriormente dice indemnización adicional hasta 500,000. Es decir, puede haber otras indemnizaciones. Algunas compañías, por sus acuerdos, por sus convenios colectivos, dan otras indemnizaciones, algunos bonos, algunas cosas ahí. Entonces, hasta 500,000 Córdoba a la hora de la liquidación final. De tal manera que el excedente de 500,000 Córdoba ya estaría pagando impuestos sobre la renta, el 15%. Posteriormente dice beneficios en especie según convención colectiva otorgada de forma general. Esto se refiere a los convenios colectivos precisamente que están dentro de esos convenios, anteojos, gastos médicos, etcétera. Eso está exento, ¿verdad? Respeta la ley de concertación tributaria, respeta esos convenios y por lo tanto los exonera de impuestos sobre la renta. Las prestaciones pagadas por regímenes de seguridad social, pensiones y jubilados, es decir, todas las pensiones a jubilados están exentas de impuestos, gane lo que gane, pague lo que le paguen. Lo que le gane, lo que pague el Seguro Social por pensión está exenta. Prestaciones pagadas por fondos de ahorro y o pensiones. Estos fondos de ahorro son los que se van creando, ¿verdad? O los ahorros que va haciendo el trabajador en la empresa, siempre y cuando haya alguna dentro de los convenios, que haya alguna cooperativa que le hagan deducciones para ahorro y ganar algunos intereses por el tiempo de que tenga el dinero ahí. Hay empresas que fijan una tasa porcentualmente con los trabajadores para efectos de hacer algún ahorro para su retiro también, ¿verdad? No, para que lo retire cuando quiera. Entonces, ellos hacen préstamos, las cooperativas también hacen préstamos a los trabajadores, de tal forma que ese interés que le pagan por tener ese dinero en la cooperativa, ese interés hoy en una reforma, que es la ley 987, el año pasado en febrero, lo grabó con una retención del 7.5%, estaba exenta, pero hoy está grabado los intereses que usted devenga por fondos de ahorro, intereses provenientes de fondos de ahorro de las instituciones, ¿verdad? Uso y asignación de medios y servicios necesarios de la empresa. Es decir, usted trabaja en una empresa y necesita un celular, necesita para ejercer su actividad, ¿no? Necesita movilizarse, gastos de alimentación, transporte, viático, etcétera. Eso está exento del pago de impuestos o de retenciones de impuestos sobre la renta, entre otras, ¿verdad? Aquí a nosotros tenemos más o menos ya definido qué está grabado acá donde dice ingresos sujetos a la renta de trabajo
y qué no está gravado, qué está exento, ¿verdad? El artículo 19 y el artículo 11 van de la mano. Uno ingreso grabado y el otro los exentos, ¿verdad? Creo que ahí estamos bien claros, ¿verdad? Vamos a hablar alguna historia aquí, ¿verdad? Sobre las derogaciones. Deducciones autorizadas, pero esto, la ley original trae como una deducción autorizada, o sea, exenta en el artículo 21, dice aportes a fondos de ahorro de pensiones, era lo que le estaba hablando anteriormente, que antes estaban exentos, pero vino la reforma 987 el año pasado, en febrero, y lo grabó con el 7.5% sobre los intereses que le pagan por esos fondos de ahorro. Había también una deducción del 25% por gastos de salud, educación y servicios profesionales para la familia. Eso lo derogó la ley 891. La ley 891 que reforma parcialmente la ley 822. Aquí tenemos nosotros ya dos leyes que reformaron parte de la ley original 822. En el 2014 la ley 891 deroga a este 25% de gastos reconocibles en el año, ¿verdad? Sobre sus ingresos, y ya después deroga también lo que son los intereses por aporte a fondos de ahorro, ¿verdad? Manteniéndose la cotización laboral a la seguridad social, que es el 7%, ¿verdad? Es decir, su salario menos el 7%, sobre esa base que se va a calcular el impuesto sobre la renta. Arriba hay una nota. Derogada dice la deducción del 25% por gastos de salud, educación y servicios profesionales, ley 891, y le da reforma a la ley 897 que deroga los intereses y impuestos por intereses devengados por fondos de ahorro. Entonces, esto sería más o menos como una historia y ya quedó únicamente la cotización laboral, el reconocimiento a la cotización laboral. En el artículo 13, reforma la ley 987, dice el artículo 13, renta de actividad económica, son rentas de actividad económica. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero está insertado ahí. Son rentas de actividades económicas, lo que es el sector comercio, los ingresos devengados percibidos en dinero o en especie por un contribuyente que suministre bienes y servicios. En el caso de las instituciones financieras reguladas o no, la autoridad competente comprenderá como renta de actividad económica. Es decir, esto ya es renta de actividad económica. Y entonces, continuando nosotros con las retenciones a trabajadores, ¿quiénes están obligados a efectuar las retenciones? Es decir, obligado, acuérdense bien, obligado es la palabra. No es si quiere o si puede. La ley lo manda a retener a los trabajadores y se vuelve responsable. Si no hace la retención, se vuelve responsable solidario el empleador, o sea, el empresario. Al no hacer esta retención, se vuelve solidario ante la Dirección General de Ingresos. En el artículo 25 de la Ley de Concertación Tributaria, obligados, dice, los empleadores, personas naturales o jurídicas y agentes retenedores están obligados a retener. Se incluyen a las representaciones diplomáticas y consulares, siempre que no exista reciprocidad de no retener. Hay algunas misiones internacionales, representaciones diplomáticas, organismos internacionales que tienen convenios con el país, con el gobierno de Nicaragua, y estos pues en reciprocidad, que no le retienen allá en el otro país, pues aquí también Nicaragua le da el mismo tratamiento. Es decir, no hay retención, pero esto tiene que haber una reciprocidad y tiene que conocerse, ¿verdad? En los organismos de misiones internacionales, obligados a retener mensualmente a cuenta del IR anual sobre renta de trabajo que corresponda a pagar el trabajador. Es decir, están obligados si no hay reciprocidad. Por ejemplo, las embajadas.
Las embajadas le retienen a los trabajadores nicaragüenses. Entonces, ese impuesto tienen que declararlo mes a mes, a más tardar los 5 de cada mes posterior al mes de trabajo, ¿verdad? Entonces, nos seguimos viendo el artículo de la LST, el 25 y 19 del reglamento. Arriba están los artículos, arriba está la fuente de este evento. En el artículo 25 de la ley, liquidar, declarar y enterar el impuesto conforme las disposiciones siguientes, dice. Cuando las rentas del trabajador del periodo fiscal completo, ojo pestañenses ahí, cuando las rentas del trabajador del periodo fiscal completo, ¿qué quiere decir periodo fiscal completo? Que trabaje de enero a diciembre todo el año, ¿verdad? Ese es un periodo fiscal completo en las rentas de trabajo. Perciba ingresos netos que exceda del monto de los 100,000 córdobas anuales, se deberá efectuar la retención. Esto veníamos hablándole anteriormente, pero ya eso es menos el seguro social. Es decir, usted no llega a 100,000, usted está exento de pagar impuestos. Pero si usted pasa los 100,000, ya una vez deducido el 7% del seguro social, paga por el excedente. Si le quedan 105,000, por los 5,000 pagará impuestos. A eso le hará una retención los empleadores a través del área de recursos humanos. La renta del trabajador del periodo incompleto percibida ingresos netos que excedan del monto de 100,000 anuales, se deberá efectuar la retención de conformidad al numeral 1 del artículo 19 del reglamento. La misma metodología de salario completo. Es decir, si usted entró en enero y estamos a diciembre, entonces es el periodo completo. Le hicieron su retención. Pero si entró en julio, le deberán de hacer el mismo procedimiento, un salario completo, la retención. Más adelante vamos a ver algunos ejercicios prácticos y ampliar estos conceptos. Cuando incluyen rentas variables, o sea, que el salario fluctúe mes a mes, como los salarios más las comisiones, los vendedores, los cobradores, entonces ya hay otro procedimiento. Dice, deberán hacerse los ajustes a las retenciones mensualmente correspondientes. Dice, es decir, mes a mes usted va ajustando ese impuesto sobre la renta. Y es fácil, se hace en Excel o en algún programita y posteriormente, pues, así como se calcula la planilla para pagar el seguro social, que ya está programado que el salario menos el 7%, la diferencia es a pagar. Entonces, o si hay otras deducciones, pues se la suma, se la resta, o si hay otros ingresos lo suma y si hay otras deducciones se lo resta. Igualmente, el impuesto sobre la renta ahí va a ir ya en una columna donde deberá de restarle el impuesto al monto que reste, que queda una vez deducido los 100,000 córdobas. Cuando incluyan renta variable, deberá hacerse el ajuste mensualmente. Lo vamos a ver también, ¿verdad? ¿Cuándo retener al empleado? El artículo 25, 26, 27, 29 también de la LST, liquidar, declarar y enterar el impuesto conforme a las disposiciones siguientes, dice. Liquidar y declarar el IR anual de rentas de trabajo a más tardar 90 días después de finalizado el periodo fiscal. Esto era antes, con la ley original 822. Cuando el contribuyente obtenga más de una renta, dice en el artículo 29. Pero hay una reforma que es la misma ley 987 que dice el decreto 08-2019 reformado con el artículo 47 del reglamento. Decreto 08-2019, último día del mes de febrero del siguiente año después de finalizado el periodo fiscal. Es decir, liquidar, declarar el IR anual de renta de trabajo a más tardar 90 días finalizado el periodo fiscal cuando el contribuyente obtenga más de una renta. Es decir, si yo como trabajador, Eddie Madrigal, trabajo en una empresa, pero también trabajo en otra, o en más de una, pues, y obtengo más de una renta, entonces ya estoy obligado a declarar mis ingresos y a pagar el impuesto que corresponda y me resto las deducciones que me hacen los empleadores, es decir, que son a cuenta. Si yo, por ejemplo, trabajo en 2 o 3 empresas y gano, y estoy emplanillado en las 3, gano en una 50,000, en otra anual,
en otra 120.000, en otra puedo ganar 200.000. Todos esos salarios los uno y hago mi declaración individual. Y posteriormente, y me resto las retenciones que me hayan hecho las empresas, ¿verdad? Eso está reformado en el artículo 47 del reglamento. Ahí está claro el decreto 08-2019. Y los empleadores o agentes retenedores que no retengan el IR de renta del trabajo serán responsables solidarios de su pago. Eso está en el artículo 26 de la Ley de Concertación Tributaria 822. Es lo que le hablaba anteriormente, que son solidarios responsables. Si un empleador no paga, no le retiene el impuesto a un trabajador y no lo paga, pues lo va a tener que pagar en su momento, ¿verdad? Porque estas planillas se suben a la ventanilla electrónica tributaria mes a mes, y alguien que tenga la obligación de pagar porque genera más de 100.000 córdobas mensuales de ingreso, entonces, anuales de ingreso, entonces lo detectan inmediatamente que hay trabajadores que tienen que retenerle el impuesto y no se lo hacen, no lo retienen, entonces de tal forma que estarían violentando la ley y se vuelven responsables solidarios y la Dirección General de Ingresos les cobra a los empleadores. Emitir constancia de retención dentro de los 45 días después de finalizado el periodo fiscal. Entonces, todo empleador está obligado, de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Concertación Tributaria, que una vez finalizado el periodo fiscal, que ahorita finaliza, el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, de acuerdo a la nueva ley a partir del 2013. Entonces, ya los subsiguientes 45 días, allá por el 15 de febrero, entonces el empleador está obligado a darle la retención, un documento, una constancia, qué fue lo que le retuvo en el año al trabajador, ¿verdad? De tal forma que ese es un documento que usted tiene por aquello de que le puedan haber retenido de más o por aquello que entró a medio año a trabajar a una empresa y la retención, pues, le retuvieron de más en ese momento, entonces puede ser aplicable para el año posterior ese excedente de pago de impuestos sobre la renta o de retención, pues. Por eso es la constancia es un medio de prueba para la DGI y solicitar que le hagan un crédito fiscal contra impuestos futuros, ¿verdad? Siempre y cuando tratándose de impuestos de rentas de trabajo para el próximo periodo, el próximo año. Y aquí tenemos nosotros la tarifa progresiva. ¿Ven? Esta es la tarifa progresiva del impuesto de los trabajadores. Y dice, en el encabezado dice, estratos de renta neta, impuesto base, porcentaje aplicable y sobre exceso de. Entonces, siempre menos el 7% del seguro social laboral, ¿verdad? Ya lo que queda neto. Si un trabajador gana un centavo hasta 100.000 córdobas anuales, está exento de cualquier pago. Está cero de impuesto base, cero porcentaje aplicable, cero sobre exceso. Esos son los 100.000 córdobas exentos que hemos venido hablando. Si un trabajador tiene ingresos de 100.000 córdobas, un centavo, a 200.000 córdobas anuales, él paga el 15% sobre el excedente de 100.000. Y si ganara 150.000, ¿cuánto pagaría? Esa es la pregunta. Entonces, nos vamos a dar la respuesta. En el estrato 2 dice de 100.000 a 200.000 paga el 15% sobre 100.000. Y si gana 150.000, entonces nosotros agarramos 150.000 menos 100.000, nos quedan 50.000. Sobre esos 50.000 vamos a grabarlo con el 15% y quedarían 7.500 córdobas. Entonces, ese sería el impuesto, porque 150.000 y a la derecha extremo dice, en el segundo estrato dice
como 100.000, hay que restárselo, ¿verdad? 150.000 quedaría 50.000, 15%, 7.500. Esa sería la retención anual. Pero entonces eso lo divide entre 12 meses y le da la retención mensual. Si agarra 50.000, 7.500, que es el impuesto, entre 12 meses, estaríamos hablando de 600 y algo de Córdoba mensuales, ¿verdad? A retener en planilla. Si gana entre 200 y 350.000, sería un impuesto base ya. Y ahí cambia la cosa. Un impuesto base de 15.000 Córdoba, ¿verdad? Si gana entre 200 y 350.000, más el 20% del excedente de 200.000. Es decir, si gana 200.000 en el año, tiene que pagar 15.000. Eso entre 12 meses, ¿verdad? Para determinar el valor que va a retener cada mes. Pero si gana 300.000 mensuales, anuales, perdón, que serían 25.000 mensuales, entonces pagaría 15.000 de base más el 20% de 100.000, porque el excedente, como gana 300.000, el excedente de 200.000 son 100.000 Córdoba. El 20% de 100.000 Córdoba, estamos hablando de 20.000 Córdoba. Solo por el excedente pagaría 20.000, pero tiene un impuesto base de 15.000. Entonces, 20.000 más 15.000 pagaría 35.000 Córdoba de impuestos sobre la renta anual. Eso se divide entre 12, 35 entre 12, y anda ya arrancando casi cerca de los 3.000 Córdobas mensuales de impuestos sobre la renta, el que gana 25.000 Córdobas mensuales, que son 300.000 anuales. En el estrato número 4 nos dice que de 350.000 a 500.000 ya tiene un impuesto base sobre la renta el trabajador de 45.000, pero si gana más de 350.000, tendría que sobre el excedente de 350.000 pagaría el 25% del excedente de 350.000. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un trabajador gana 30.000 Córdobas mensuales. Gana 30.000 Córdobas mensuales. Serían 360.000 Córdobas anuales. Está dentro del estrato 4, ¿verdad? Porque es de 350 a 500. Entonces, a él le quitaría o le hace una deducción de impuestos sobre la renta base de 45.000. Ya está, ese está fijo, ¿verdad? Pero, además, como dice que del excedente de 350.000, el 25% hay que quitarle de impuestos, entonces el excedente serían 10.000, porque gana 360.000. Entonces el 25% de 10.000 serían 2.500 Córdoba. A esos 2.500 Córdoba le sumamos los 45.000 y tiene un impuesto a pagar de 47.500 Córdoba en el año quien gane 30.000 Córdobas mensuales. Los 47.500 Córdobas anuales los dividimos entre 12 meses y estamos hablando que anda pagando un poco menos de 4.000 mensuales. Entonces, eso se le debe de retener. Esa es obligación que ya en la planilla hay que retenerle. Pero si gana más de 500.000 Córdobas anuales, un trabajador, entonces ya tiene una base, un monto base de impuestos de 82.500 Córdobas. Pero además de eso, si gana más de 500.000, tiene sobre ese excedente de 500.000, tiene que pagar el 30% de impuestos. Ejemplo, un trabajador gana 600.000 al año. Estamos hablando de 60, un poquito menos de 60.000. Hablemos de 60.000 mensual, son 720.000 al año. Si gana 720.000 al año, que son 60.000 mensuales, estaría pagando, por un lado, el impuesto base de 82.500
Y por otro lado, el 30% del excedente de 500. ¿Y cuánto es el excedente de 500? 720 menos 500 nos da 220.000. El 30% de 220.000, estamos hablando de 60, 3 por 2, 6, estaríamos hablando de 66.000 Córdoba, ¿verdad? Por ese excedente. Pero además, 66.000 más 82.500, estamos hablando de 140 y 8.500, a 89.000, algo así. Entonces, 62.500 más 82.500, a ver, estamos hablando de 500.000. Gana 720, hay 220 de excedente de 500, el 30% de 220, por 2, 6, son 26.000, ¿verdad? Por 2, 30, no, 66.000 sería de excedente, más 82.500, 142.500, 148.500, 149.000 Córdoba. Imagínense ustedes. Eso menos, entre 12 meses, perdón, ya estaríamos que está pagando allá por los 12.000 Córdobas mensuales de impuestos y gana 60.000 Córdoba, menos, ya con menos el seguro. Entonces, menos ese impuesto sobre la renta, lógicamente que el salario se le ve reducido al trabajador. El impuesto sobre la renta es obligado. Por eso uno cuando va a buscar un trabajo o a buscar una plaza, hay que tomar en cuenta ese impuesto sobre la renta para ver cuánto es lo neto que va a recibir. En el hipotético caso que ganara 600.000 Córdobas anuales, entonces está siempre en ese estrato, en el estrato número 5, y dice que ya tiene una base de 82.500 de impuestos a pagar, pero el 30% del excedente de 500, o sea, 100.000, porque gana 600, serían 30.000 Córdoba, más los 82.500, estamos hablando de 112.500 Córdoba de impuestos. 112.500 entre 12 meses, ya sería 112, 8, 9, 10, un poco menos de 10.000, 9.000 y algo de Córdoba mensuales de retención. Entonces, este trabajador estaría recibiendo, si gana 600.000, estamos hablando que son 50.000 mensuales, menos los 50.000 mensuales, menos los 9.000 y algo, ya no gana 50, ganaría 41.000 Córdoba, algo así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted debe fijarse para poder establecer su ingreso. Y muchos dicen, bueno, yo gano 60.000. Bueno, ganan 60.000, pero 60.000 es el salario por el cual fue contratado, pero a eso hay que restarle el seguro social y hay que restarle el impuesto sobre la renta. Entonces ya no son 60.000, ya estaría con un poco menos de 50.000. Por lo tanto, pues, esta es la tabla que rige para los trabajadores emplanillados, para todos los trabajadores que trabajan para alguna empresa o el Estado mismo, y sobre esta base es que tributa el impuesto sobre la renta a trabajadores. Que vamos a ver algo de metodología del impuesto. Retenciones, rentas del trabajo, dice metodología en el artículo 19 del reglamento de la ley 822. Dice, periodo fiscal completo. Ojo, pestaña y ceja con esto porque es interesante la metodología para después aplicar la práctica, ¿verdad? Para poder hacer las retenciones bien. El salario mensual bruto se le restarán las deducciones. Al salario mensual bruto se le restarán las deducciones autorizadas para obtener el salario neto. ¿Y cuáles son las deducciones autorizadas en este caso? El 7% del seguro social. Para obtener el salario neto, al que multiplicará por 12 para determinar la expectativa anual.
Entonces, si usted gana 30.000 Córdoba, le resta el 7% y al 7 por 3, 21, 2.100 Córdoba, y a los 27.900 lo va a multiplicar por 12 meses. Ahí está ya su expectativa, su proyección de salario por año. ¿Ah? A la expectativa anual se le aplicará la tarifa progresiva, que es la que miramos anteriormente, a ver en qué estrato cabe, para obtener el IR anual, el que se dividirá entre 12 para determinar la retención mensual. Si hubiese otro periodo de pago, el agente retenedor deberá aplicar el procedimiento equivalente a esas condiciones de pago. ¿Qué quiere decir esto en celeste? Que eso es mensual, la retención. Y póngale que la retención mensual son 3.000 pesos, pero la empresa paga quincenal. Entonces ahí simplemente 3.000 entre 30 días multiplicados por los 15 días, o 3.000 entre 2, pues. Pero si paga semanal, entonces usted agarra los 3.000 pesos que le va a deducir de impuestos sobre la renta, lo divide entre los 30 días y lo multiplica por los días, por los 7 días u 8 días de la semana, y ahí le va a dar el impuesto que le va a restar cada vez que le va a pagar, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir esto último. Si hubiese otro periodo de pago, el agente retenedor deberá aplicar el procedimiento equivalente a esa condición de pago. Aquí estábamos hablando de 12 meses, o sea, para pagos mensuales. Pero ya abajo hablamos que pueden ser, que estén pagando 14 quincenal. Entonces, simplemente se viene 30 días y se le aplica por los días que acostumbra pagar la empresa, pues, ¿verdad? O hacer las planeas. Entonces, aquí tenemos el ejercicio con relación a ese planteamiento, ¿verdad? Aquí está la tabla progresiva, si ustedes se dan cuenta por acá. Aquí tenemos los estratos. Y dice, en el ejercicio primero, dice, ejemplo 1, enero 2020, salario mensual 15.000. Un trabajador gana 15.000 Córdoba. El 7% es el seguro social, menos llega a un salario mensual neto de 13.950. Y es completo, el salario fijo completo, ¿verdad? Por 12 meses tiene una expectativa anual de 167.400. Eso va a ganar el empleado en el año, 167.400, con un salario mensual de 15.000 menos el INSS, menos el Seguro Social. Y lo exento, ¿cuánto es? Son 100.000. Eso es lo exento. Entonces le queda una diferencia que está sujeta al impuesto sobre la renta de 67.400 Córdoba. Este monto, 67.400. Y nos vamos a la tabla y habla que de 1 centavo a 100.000, dice, en el segundo estrato de 100.001 a 200.000, el 15% del excedente de 100. Y aquí hay un excedente de 67.400. Por lo tanto, a ese monto le aplicamos la alícuota de 15% y nos da un IR sobre exceso de 100.000 de 10.110 anual. Estos 10.110 Córdoba, que es el impuesto sobre la renta que deberá pagar el trabajador anual, lo vamos a dividir entre 12 y nos da una retención del mes de 842.50. Esto es lo que le vamos a retener a un trabajador que gana 15.000 Córdoba mensuales. Ese es en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, caemos y dice que el trabajador gana 30.000 Córdobas mensuales, menos el Seguro Social, el 7%, son 2.100. El 7% de 30.000, 2.100. Entonces, el salario mensual neto son 27.900 Córdoba. Pero estos 27.900 lo vamos a multiplicar por 12 para determinar la expectativa anual. Aquí está por 12 y nos da una expectativa anual de 334.800 Córdoba. Quiere decir que una persona que gana 30.000 Córdoba menos el Seguro Social, este va a ser su sueldo en el año. Pero cuando está ganando 334.800, buscamos el estrato aquí y dice que sería
de 200 a 350, sería el tercer estrato. Entonces ya tiene una base de 15,000 córdobas de impuesto, ¿verdad? Tiene una base de 15,000 córdobas de impuesto a pagar. Y por el excedente de 200,000, tiene 134,800. Entonces, el 20%. Aquí tenemos los 100, restamos los 200, que es por la base, ¿verdad? Pero nos queda una diferencia sujeta de 134,800. A esto le sacamos el 20%, que dice la alícuota del 20% en el estrato 3, y nos da un impuesto de 26,960 por excedente. Pero tenemos 15,000 ya aquí. ¿Ven? Los 15,000 base. Entonces, nosotros sumamos los 26,960, que es por excedente de los 200, y los 15,000 pesos, que son el impuesto base, y estaría pagando un IR anual de 41,960 córdobas, quien gana 30,000 córdobas mensuales. Entonces, estos 41,960 lo dividimos entre 12 y nos da una retención por mes de 3,496,67. Entonces agarramos estos 27,900, que es 30,000 menos el seguro, y le restamos estos 3,496, y mire cuánto viene ganando ya, ¿vea? Algo de 23,000 córdobas más o menos, algo así. ¿Ve? De 30 se le baja, menos el seguro, menos el impuesto sobre la renta, más o menos hay 5,500 pesos, estaría ganando 24,500, algo así, ¿verdad? Así que este es el primer ejemplo, ¿verdad? Tenemos dos salarios. Tenemos uno con 15,000, otro con 30,000, y le aplicamos los impuestos de acuerdo a los artículos y a esta tabla que está por acá. Y después dice, en el mismo artículo 19 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, nos dice, en caso de existir pagos ocasionales, como vacaciones, bonos, incentivos semestrales o anuales o similares, la metodología es la siguiente. A la expectativa anual se adicionará el pago ocasional y debe liquidarse a fin de determinar el nuevo IR anual, al que se deberá restar el IR calculado anteriormente. B dice, la diferencia será la retención por el pago ocasional. La retención del mes será la sumatoria de ambos cálculos. Yo sé que esto, pues, no es así tan fácil entenderlo acá, pero esta metodología nos lleva a esto. Aquí está el ejercicio con relación a la metodología. Cuando hay un incidente, un evento durante el año que interrumpe la continuidad del salario mensual. Y hablando sobre los mismos ejemplos de salario, sobre 15,000, menos el INS, el 7%, tenemos un salario mensual neto de 13,950 por 12 meses del año. Ahí está la misma expectativa que hablábamos anteriormente en el ejercicio anterior, 167,400. Le deducimos los 100,000 de lo exento y nos quedan los mismos 67,400, ¿verdad? Le aplicamos la alícuota 15% y ahí impuestos sobre exceso, dice de 100,000, 10,110, ¿verdad? Impuestos sobre la renta 10,000, retenciones del mes 842.50. Está el mismo ejercicio planteado, pero ahora vamos a ver este mismo ejercicio planteado ya con un evento. Bueno, le pagan algo ahí en el transcurso y dice que son vacaciones. Entonces, si él tiene una expectativa anual de 167,400, pues la ponemos por acá y le pagan vacaciones que corresponde a un mes en el año, ¿verdad? Que está aquí, el salario mensual, y entonces lo colocamos por acá, en vacaciones pagadas 13,950, que un salario ya menos el seguro social, el salario bruto menos el seguro social va al salario neto, ya tiene una expectativa de 181,350 al año.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ya este evento de las vacaciones incrementó la expectativa anual, que es lo que va a recibir. Pero le vamos a restar los 100.000 Córdoba que corresponde a la exención que tiene derecho. Y le queda una renta sujeta a impuesto sobre la renta de 81.350. Aquí ya cambió, ¿verdad? Ya no vamos con 67.400. Aquí ya hay un incremento por efecto de las vacaciones. Entonces le aplicamos la alícuota en el segundo estrato que dice que es el 15% de 100.000 a 200. Entonces pagaría de impuestos 12.202.50. Esto sería el impuesto que pagaría en el año. Pero tiene un IR calculado de 10.110. Entonces agarro el impuesto que pagaría en el año, menos el impuesto que estaba calculado ya, sin este evento de las vacaciones, de 10.110. Entonces las retenciones de pago de vacaciones serían 2.092.50. Por este evento de 13.950 en pago de vacaciones, hay una deducción del IR de 2.092.50. A esto le sumamos la retención corriente por este salario que gana 15.000 Córdoba mensuales, las retenciones corrientes del mes, se le suma, y entonces 2.092.50 por las vacaciones y 842.50 por el salario del mes. Entonces la retención ya del mes sería 2.935. Pero esto solamente se da en el mes que se da el evento, en el mes que sucede el cambio, en el mes que se pagan las vacaciones. En los meses posteriores ya vuelve a la normalidad, ¿verdad? Bajo este primer ejemplo, porque ya vuelve con el salario de 15.000 y ya se proyecta y ya cae aquí mismo. Entonces, aquí es donde surte un efecto, ¿verdad? Cuando hay pago de vacaciones o hay bono o hay incentivo o algo que incrementa el salario mensual proyectado inicialmente. Dice siempre en el mismo artículo 19, incrementos salariales. Se sumarán los ingresos netos desde el inicio del periodo hasta la fecha del incremento salarial. El nuevo salario neto se multiplicará por el número de meses que falten por concluir el periodo. Se sumarán los dos resultados. El IR se calculará conforme la tarifa progresiva. El nuevo IR se le restarán las retenciones efectuadas. El IR pendiente de deducir se dividirá entre el número de meses que falten para concluir el periodo. Todo esto lo encuentra en el artículo 19 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, esta metodología. Entonces nosotros hacemos el ejercicio, ¿verdad? Que se movieron una cifra. Y se movieron una cifra. Esta. Entonces, aquí vamos a verlo. Retenciones, dice, salario. Enero ganó 13.950. Febrero 13.950. Marzo igual. Abril igual. Mayo igual. Junio igual. Entonces, la suma de estos 6 meses son 83.700 Córdoba, ¿verdad? Esa es la suma. Pero allá en el mes de julio le incrementan el salario a 18.750. Miren que a él le vienen reteniendo, esta cifra no la tomen en cuenta que corresponde aquí. Aquí corresponde esta cifra, a este sector. A él le venían reteniendo 842.50 mensual. Pero cuando ya surge un incremento salarial de 18.750, que está por acá, el salario anterior 15.000, salario nuevo 20.161.30, pero no, las retenciones del 7% ya tiene un salario neto de 18.750, que es este mismo. Entonces, pero él tiene un salario acumulado de 83.700 los primeros 6 meses de enero a junio.
Ahora proyectamos 18.750 por los otros 6 meses y nos da 112.500. Los primeros 83.700 significa los ingresos recibidos de enero a junio. Y los 112.500 que tenemos por acá, eso es de julio a diciembre, la proyección nueva. Entonces, la nueva expectativa anual son 196.000 Córdoba. ¿Verdad? 196.000 Córdoba. ¿Verdad? Aquí la tenemos también. Total, 196.000 Córdoba. Entonces, ¿qué pasa? Que estos 196.000 Córdoba traemos arrastrado un impuesto de, si agarramos y sumamos 842.50 por los primeros 6 meses, aquí hubo una retención de 5.055, ¿verdad? Por 83.700 que fueron los primeros 6 meses. Pero ya con el nuevo incremento o el incremento del salario, los 112.500 los últimos 6 meses pasa a 196.000, que es este monto. Entonces ya sobre estos 112.500 Córdoba, nosotros le vamos a restar de julio a diciembre un impuesto sobre la renta de 9.375. ¿Y por qué? Porque si nosotros agarramos esta nueva expectativa que está acá, ¿verdad? Y sumamos la anterior, nos da 196.200. Le restamos los 100.000, nos da 96.200. A estos 96.200, aquí está la tabla, vea, el 15% de 96.200 nos dan los 14.430 Córdoba de IR anual. Sobre esta expectativa que está acá, ¿verdad? Entonces, estos 14.430 lo vamos a dividir entre 12 y nos va a dar una retención mensual, ¿verdad? La retención mensual de 1.000 y algo de Córdoba, ¿verdad? Aquí está el anual. Neto por mes. 5.000 primero sobre la base de 842.50 de retenciones por los primeros 6 meses, ganando 13.950. 9.375 sobre la base del incremento de salario sobre 18.750, que llegó a sumar 112.500 los posteriores 6 meses, el segundo semestre del año. Este es el primer semestre del año, este es el segundo semestre del año y este es el monto a pagar en el año. Entonces esto, 196.000 Córdoba son los ingresos a pagar ya 14.000. 96.200 por 15% de acuerdo a la tabla, estamos hablando de 14.430 Córdoba anuales. Eso lo vamos a dividir entre 12. Y ya pues por supuesto tenemos ahí calculado el impuesto a pagar. Si nosotros agarramos esto, lo combinamos con la metodología y nosotros nos detenemos, hacemos un alto a analizar, es fácil. Tal vez ahorita lo vemos difícil, pero haciendo estos cuadros en Excel, sacando los porcentajes, haciendo bien las columnas, poniéndolo en su lugar, pues vamos a llegar a estos montos aplicando esta tarifa progresiva. Vean bien, ahorita estábamos en 196 y estábamos por aquí. Habla del 15% del excedente de 100 y el 15% de 96.200 son 14.430. Siempre en el artículo 19 nos dice que el periodo fiscal incompleto, la retención mensual se calculará conforme la metodología indicada en el numeral 1 del artículo 19 del reglamento. La misma metodología del salario completo. En el 4. Y en el 5 dice los trabajadores, numerales, ¿verdad? Los trabajadores con periodos incompletos deberán presentar su declaración en el caso que tengan saldo a favor. Deben solicitar la compensación o devolución ante la administración tributaria. Entonces, tenemos aquí ingresos variables.
Bueno, terminando esto para aclaración. Por ejemplo, cuando se refiere periodo fiscal incompleto, que yo entré en junio, me aplica la metodología como que trabajé todo el año, entonces yo voy a tener una diferencia a mi favor, ¿verdad? Porque no, yo entré en julio y me aplica la misma metodología como que entré en enero, entonces tengo un impuesto a mi favor. Entonces, yo solicito a la administración tributaria o me quede en esa empresa o me vaya a la otra empresa a trabajar, a otra empresa, solicito mi crédito. Con el documento, la constancia que me da la empresa, yo me voy a la administración de renta y le digo, señores, o a la DGI, o una carta, señores, quiero que este saldo a mi favor me lo apliquen a los impuestos del año siguiente, sería el 2021. Pero cuando las diferencias son pocas, la ley habla más adelante de que se puede compensar en el cierre de diciembre. Ahí lo vamos a ver, sí. Entonces, hablando de los trabajadores con periodo incompleto, deberán presentar su declaración en el caso que tengan saldo a favor. Ok. Aquí dice los ingresos variables. ¿Cuáles son los ingresos variables? Son los que fluctúan mes a mes. ¿Y por concepto de qué? Porque ganan comisiones sobre venta o sobre cobro, o bien están dolarizados sus ingresos. Por ejemplo, alguien que gana $1,000 mensuales, no es lo mismo $1,000 en el mes de octubre que en el mes de noviembre, porque hay un deslizamiento de Córdoba a la par del dólar. Entonces también los salarios dolarizados se convierten en ingresos variables o sueldos variables. Y dice la metodología en el A, la retención del primer mes se calculará conforme lo indicado en el numeral 1 del artículo 19. La misma. Se proyecta 12 meses, ¿verdad? Para el segundo mes se establecerá la renta neta acumulada sumando al ingreso del mes. El ingreso del mes anterior, 2 meses. O sea, el ingreso del mes anterior más este ingreso entre 2. ¿Verdad? La renta neta acumulada se divide entre el número de meses transcurridos, que serían los 2 meses. La renta neta promedio se multiplicará por 12 meses para establecer la expectativa anual. Yo divido enero y febrero entre 2, los ingresos obtenidos, y me da un promedio. Y ese promedio yo lo vengo a multiplicar por 12 para ver la expectativa anual de mis ingresos como salario variable. A la nueva expectativa anual se le calculará el IR anual, ¿verdad? El mismo procedimiento. Si paso los 100,000, la diferencia pues es la que se le aplica de acuerdo a la tabla, ¿verdad? Progresiva. El nuevo IR anual se divide entre 12 y el resultado se multiplicará por el número de meses transcurridos, incluido el mes que se va a retener. Y el G, al resultado anterior se le restarán las retenciones acumuladas. La diferencia será la retención de ese mes. Ok, ese mes se le va a retener. Entonces aquí está en Excel ya, mire. Esto es interesante. ¿Verdad? Vamos a ver, aquí se nos fue. Estimados participantes, regálenos unos minutitos para confirmar la conexión con el conferencista. Me disculpan, ¿verdad? Lo que pasa es que se nos cayó la red. Bueno, acuérdense que estamos hace poco tiempo en esto, ¿verdad? Pero bien, estábamos hablando de los ingresos variables, ¿verdad? Entonces decíamos que
estábamos, el resultado de lo anterior se le restará las retenciones acumuladas. La diferencia será la retención de ese mes. Entonces, aquí tenemos nosotros ya en Excel la tabla, ¿verdad? Y dice acá, liquidación IR a salario, asalariados. Artículo 19, numeral 6 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria 822. Vamos a ver el encabezado. Meses de enero a diciembre, ¿verdad? Salarios mensuales, salarios acumulados, meses transcurridos, sueldo promedio mensual, meses del año, expectativa renta anual, IR anual, IR promedio o mensual, meses transcurridos, IR por retener, retenciones acumuladas, y aquí al final tenemos el IR del mes, ¿ah? En la última columna. Entonces, en enero un trabajador ganó 12.550 Córdoba. No hay sueldo acumulado porque está iniciando el año fiscal, ¿verdad? Pasan los mismos 12.550 Córdoba. Meses transcurridos, uno, pues solamente enero, pues. ¿Ah? Pues dice, sueldo promedio, no tenemos con qué promediar, por lo tanto pasa el mismo sueldo de enero al promedio. Meses del año son 12. Entonces vamos a multiplicar estos 12 meses del año, de esos 12.550 por los 12 meses del año, y nos va a dar una expectativa ya anual de impuestos sobre la renta, de ingresos del año para aplicar el impuesto sobre la renta. Entonces dice que la expectativa de 12.550 de Córdoba mensuales de sueldo por los 12 meses, dice que la expectativa anual de sueldo es de 150.600 Córdoba, ¿verdad? Ya neto. Pero le restamos los 100.000 Córdoba y sobre los 50 le aplicamos la licuota del 15% y nos da un impuesto sobre la renta a retener de 7.590 Córdobas anuales. Pero esto, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre los 12 meses para determinar el mes. Y mensualmente, sobre este salario o este sueldo, le vamos a restar 633 Córdoba. Meses transcurridos, 1. IR por retener, 632, es el mismo IR, la misma cifra. Y el IR acumulado y el IR del mes son 633 Córdoba igual, ¿verdad? Porque solo un mes ha transcurrido, solo enero. Pero ya en febrero hay cambio. En febrero dice que estos son salarios variables, ¿verdad? Ya miramos los fijos, estamos con los variables. En febrero dice de que ganó 13.465 casos. Este podría ser el caso de un agente vendedor o de un cobrador, ¿verdad? De un comisionista, de una persona que tiene comisiones en la empresa. Entonces sus comisiones hacen que el salario fluctúe mes a mes. Por lo tanto, ya en ese mes, él ya devengó 13.465. Ahí sí ya tenemos que sumarle el salario anterior, dice la metodología, ¿verdad? Entonces sumamos los 12.550 de enero, le sumamos los 13.465 de febrero y nos da un salario entre los 2 meses de 26.015. Eso lo vamos a dividir entre los 2 meses transcurridos para determinar el promedio, ¿verdad? Y nos da un promedio de 13.008. Eso sería el promedio mensual. Lo multiplicamos por los 12 meses del año y nos da una expectativa de salario anual de 156.090 Córdoba. A eso le restamos los 100.000 Córdobas exentos de acuerdo a la ley y a la tarifa, a la tabla, y dice que quedan 56.090. Por el 15% que dice la tabla, hay un impuesto sobre la renta anual de 8.414 Córdoba que deberá pagar el trabajador por ganar 156.090. Pero esos 8.414 lo dividimos entre los 12 meses del año y nos da una cifra de 701 Córdoba
a retener en el mes de febrero, ¿verdad? Anual, mensualmente, ¿verdad? Mensualmente vamos a retener 701. Y lo vamos a multiplicar por 2, dice, porque transcurrieron 2 meses, enero y febrero. Entonces nos va a dar una cifra de 1.402 córdobas de impuestos que debimos de haber retenido en los 2 meses. Pero solo retenimos en enero 633. Por lo tanto, vamos a restarle lo de enero, los 1.402 que debemos de tener retenido a febrero, le restamos lo de enero, 633, y nos da una retención del mes de 770 córdobas ya. ¿Ve? Entonces, la suma de los 2 meses, enero y febrero, nos da la cifra de 1.402, que es la retención sobre una proyección de salario de 156.090 y una retención de 8.014 entre 12 meses, 8.414 entre 12 meses, 701. Pero como aquí retuvimos solo 633, entonces esto por 2, 1.400, enero y febrero, 1.402, le restamos el de enero y ya nos da el de febrero. Ya en marzo devenga 12.546. Sumado a los 3 salarios de enero a marzo, tenemos un acumulado de 38.561 en salario. Dividido entre los 3 meses, enero, febrero y marzo, nos da un promedio mensual de 12.854. Esto lo vamos a multiplicar siempre por 12 meses que tiene el año para que nos dé una expectativa anual de 154.244 córdobas. Le restamos los 100.000 córdobas de la exención y nos dan 54.244 de excedente. A ese excedente le vamos a gravar el 15% y ya tenemos un impuesto sobre la renta al trabajador de 8.137 de Córdoba, en este caso, ¿verdad? Con este salario. Pero esto lo vamos a dividir entre 12 meses para obtener mensualmente o el mes. ¿Cuál es la retención de ese mes? 678. Entonces, esto lo multiplicamos por los 3 meses transcurridos y nos da un impuesto hasta marzo sobre la base de un salario o salarios devengados de enero a marzo de 38.561, nos da un promedio de 2.034 córdobas de impuestos sobre la renta. Eso es lo que debemos de pagar con 38.561 de salario en los primeros 3 meses del año, enero, febrero, marzo, abril. Pero tenemos aquí nosotros que pagamos, tenemos un acumulado de enero y febrero, 633 más 770, tenemos 1.402 pagados. Esto lo vamos a restar. 2.034 menos 1.402 pagados, o 2.034 que debiéramos de pagar en los primeros 3 meses de trabajo, menos enero y febrero pagados, 1.402, le vamos a restar y que nos quedaría 632 córdobas de retención del mes, ¿verdad? Eso sería para retener en el mes de marzo. Si nosotros sumamos la retención de enero, 633, 770 y 632, nos va a dar los 2.034 acumulados, ¿verdad? Que es el IR por retener, o que le retenemos, debemos de retener. Ya en abril, ya los ingresos subieron a 17.851. Vea bien esto, cómo se mueve aquí la cifra. Entonces, si nosotros ya vamos a sumar 4 meses, enero 12.550, febrero 13.436, marzo 12.546 y abril 17.851. Sumado a esos 4 meses nos dan de salario ganado en esos 4 meses 56.412. Lo dividimos entre 4 para sacar el promedio de salario mensual, que son 14.303. A esto lo vamos a multiplicar por los 12 meses del año para ver la expectativa, qué es lo que voy a ganar en el año hasta esta fecha, hasta abril. Y nos da una expectativa de 169.236. Le restamos los 100.000 que dice la ley en el estrato 2 y dice que nos quedan 69.236 por el 15%, sale una retención de impuestos sobre la renta
sobre esos 4 meses de 10.385 anuales en la expectativa. Eso lo vamos a dividir entre 12 meses y nos da un promedio mensual de 865 Córdoba. Esos 865 lo multiplicamos por los 4 meses que hemos trabajado y debemos de tener retenido a esa fecha 3.462 Córdoba. Pero le vamos a restar el acumulado que venimos reteniendo de enero a marzo, los 2034 aquí, y restamos 3.462 menos 2.034, nos da un impuesto de este mes de abril a retener de 1.428 Córdoba. Si nosotros ya sumamos esto que hemos retenido mensualmente, 633, 770 en febrero, 632 en marzo, 1.428 en abril, nos da un acumulado retenido de 3.462. Y así va sucesivamente. En mayo ya ganó 12.494 y lo sumamos de enero a mayo y tenemos unos ingresos de 68.906. Entre los 5 meses transcurridos del año nos da un promedio de 13.781 por los 12 meses del año, y aquí está la proyección de mayo para ganar en ese año, 165.374. Le restamos los 100.000 y sobre los 65.374 calculamos el 15% de impuestos y nos da 9.806. Eso quiere decir que eso es lo que deberíamos de retener en el año. 9.806 entre 12 meses nos da la retención del mes 817. Lo multiplico por los 5 meses transcurridos, me da que en ese momento, con ese salario, con ese acumulado de 68.906 de ingresos, yo debo de retener 4.086 Córdoba de impuesto al trabajador. Pero, como tengo un acumulado de 3.462 hasta abril, se lo resto al de mayo menos el acumulado hasta abril y me da que ese mes yo le voy a retener 624 Córdoba al trabajador. Igualmente en junio devengó 14.586 Córdoba y entonces esto multiplicado por los 6 meses nos da 83.496. Después esto lo promediamos entre los 6 meses y nos da un promedio mensual de 13.915 multiplicado por los 12 meses del año. Ya está la expectativa aquí de 166.984. Pero a esto nosotros le vamos a restar a los 100.000 y nos da 66.984 multiplicado por el 15%, que son 10.048 Córdoba de impuesto anual. Esto entre 12 meses, 837, por 6 meses, 5.024. A estos 83, cuando nosotros estamos ya en junio, hemos ganado 83.492 y ya tenemos pagado de impuestos 5.024. ¿Por qué? Eso deberíamos de tener pagado a esa fecha. Pero para llegar al mes, ¿cuánto le vamos a retener al mes? Le vamos a restar lo acumulado a mayo de impuestos pagados. 4.086 se lo restamos y aquí nos queda el del mes, la retención del mes. Y así nos vamos sucesivamente hasta llegar allá a diciembre, donde gana 13.466. Esto, ¿verdad? Ya sumado, todos los sueldos se acumulan 163.160. Esto fue lo que ganó en el año. Entre 12 meses dan 13.597 de impuesto anual que debe pagar. De sueldo promedio mensual. Esto se multiplica por 12 y nos da el sueldo, la expectativa anual, que ya cerrando el año, ¿verdad? Ya no es expectativa, sino lo real. Y llegamos a 163.160, que es lo que ganó en el año. Le quitamos los 100.000 de exención y nos da 63.160 Córdoba de impuesto. Por el 15% de impuesto sobre la renta, en el estrato 2 nos da 9.474 de impuesto, ¿verdad? Que debemos de pagar en el año.
Entre 12 meses nos da lo que vamos a pagar en el mes, 790. Por los 12 meses del año, da igual. Vea bien, ya el cierre del periodo da igual. El IR anual y el IR retenido, ¿verdad? Entonces, le restamos el IR acumulado retenido a noviembre, 8.704, y ya nos da el IR del año, del mes, 770. Si nosotros sumamos los salarios del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta diciembre, los 163.016, le quitamos los 100.000 Córdoba, nos quedan 63.016 de excedente. A eso le grabamos el 15%, nos va a dar exactamente lo que tenemos acumulado y lo que le quitamos en el año, que son 9.474. El 15% del excedente de 100.000, que son 63.000 Córdoba, 163.016. Entonces le quitamos los 63.000. Entonces nos va a dar, sobre 63.000 nos va a dar, aquí está un cero, vean, 163.160. Nos va a dar 9.074 Córdoba. Si no hagan la prueba ahí y saquen el 15% a 63.160 por 15% nos da 9.474 de impuestos sobre la renta que hemos pagado en el transcurso del año. ¿Vean? Y aquí tenemos, en la otra diapositiva dice, 7 de la declaración anual de la renta del trabajo se deducirán las retenciones efectuadas durante el mismo periodo fiscal. Es decir, se restan las retenciones. El 8 dice, la liquidación y declaración deberá presentarse en los formularios suministrados por la Dirección General de Ingresos. En ningún caso las retenciones efectuadas deben de exceder el monto del impuesto a pagar. Es decir, en este caso no puede exceder. Miren que salió correctamente, bien calculado el impuesto a retener. Debe exceder, en ningún caso debe exceder, dice, del impuesto a pagar. Se deberán efectuar los ajustes necesarios. Si hay alguna diferencia que se le cobró de más o de menos, allá en diciembre se deben de hacer los ajustes necesarios para que el trabajador en los sueldos variables pague lo que es correctamente. En el numeral 10 dice, el agente retenedor está obligado a devolver el excedente que en concepto de retenciones, cuando el empleado haya laborado el periodo completo. Es decir, si trabajó el periodo completo y le sacó o le quitó de más impuestos y lo tributó, lo pagó a la renta, el empleador debe de retribuirle ese dinero al trabajador, ese dinero quitado de más. En el numeral 11 dice, la devolución del agente retenedor le originará un crédito compensatorio aplicable al pago de las retenciones en los meses subsiguientes. Es decir, lo que el empleador pague será reconocido en el mes siguiente, que sería enero, pues. Ahí él se resta ese pago que hizo de más. Las retenciones efectuadas en un mes deben de declararse y pagarse en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, días calendario. Es decir, noviembre se tuvo que haber pagado esas retenciones al 5 de diciembre. Años calendario, días calendario. O sea, corre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos son días calendarios. Entonces, eso fue reformado con la ley 987. Antes decía días laborables y se tomaba en cuenta de lunes a viernes los días que trabajaba la Dirección General de Ingresos. Pero en esta reforma, la 987, el año pasado en febrero, ya los dice que son días calendarios. Y para los no residentes, los trabajadores que no son residentes nicaragüenses, la retención es fija de lo que gana. Es una retención del 20%. De tal forma que si un trabajador extranjero labora en una empresa en planilla, además del pago del seguro y todo, hay una retención de un 20% sobre lo que quede. Ya no se le aplica esta tabla con estos estratos, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo por hoy. La presentación de lo que es la parte de retenciones a trabajadores.
Espero haya llenado las expectativas. Esto es todo lo que tiene que ver con los trabajadores en planillado. Como les decía, existen las otras secciones que son las rentas de actividades económicas y las rentas de ganancias de capital y pérdidas de capital. Muchísimas gracias a todos y esperamos que haya sido de alguna utilidad esto, y si hay alguna pregunta, pues podemos, unos 15 minutos, ¿verdad? Podemos ver si damos alguna respuesta, algunas preguntas. Estamos para la orden, a la orden. Bueno, vamos a continuar con el periodo de preguntas y respuestas. Por acá tengo 3 preguntitas. Maestro Eddie, voy a comenzar con la primera, que la realiza Francis Cupiro. Y dice así: ¿es correcto que el sistema de nómina que utiliza una empresa para el cálculo del IR no realice el ajuste al final del periodo de tal forma que no se le retenga más a los trabajadores? Sí, es correcto. Ahí lo dijimos al final. Es decir, se pueden hacer los ajustes a diciembre. Es salvable, siempre se pueden hacer los ajustes. Se puede salvar cuando se le quita más a los trabajadores, de tal manera que debe de hacer el ajuste allá en el mes de diciembre. Por lo tanto, se puede ajustar. Claro que sí, antes de cerrar el año fiscal. Adelante. Ok. La siguiente pregunta la realiza Erwin Espinosa y dice: ¿está exento de impuestos la ayuda económica equivalente al 40% que otorga el empleador cuando el trabajador está de subsidio por algún accidente o enfermedad común? No está exento, lo que está exento es lo que es el subsidio, pero lo que el trabajador gana, el 40% que le pagan, si supera los 100.000 córdobas o los 8.000 y pico que da por mes, si gana más de eso, pues está grabado. El 40%, si supera a la exención, está grabado siempre. ¿Se le puede otorgar viático permanente a un trabajador que sea de planta? ¿Estaría exento de impuestos? Y si no está exento, ¿cuáles serían los requisitos para que esté exento de impuestos? Bueno, eso de los viáticos puede darse por un convenio colectivo en las empresas, pero desde el punto de vista fiscal, si hay un trabajador que está de planta en una compañía, no entiendo yo cómo podemos darle viático. Podría dársele la alimentación y el transporte, pero otros tipos de viáticos no caben. Sí se le puede, dentro de una política de convenios colectivos en la empresa establecido, se le puede otorgar el viático de alimentación y transporte, pero de una manera generalizada, dice la ley, ¿verdad? Debe ser generalizada por aquello de que todos tengan el mismo beneficio. Entonces, eso está exento de impuestos. Pero ojo, pestaña y ceja con esto. No disfrazar viáticos Para ver los chats de dentro de los salarios, ¿verdad? Dentro de los sueldos, porque es peligroso. Es decir, por eso es el cumplimiento tributario, debemos de cumplir. Es cierto que está exento de impuestos los viáticos mira una que hacía. Porque eso lo asume la empresa como un gasto, y también está exento del pago del seguro social porque lo habla pues el reglamento, creo que el artículo 10 de seguridad social. Sí. Ok. Adelante. Dice la siguiente pregunta: ¿es obligatorio pagar la antigüedad? No, no es obligatorio. Eso es por convenio colectivo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Marian Collado: ¿es correcto deducir al trabajador su liquidación establecida por sentencia judicial laboral, firme el IR de vacaciones o la simetría del patronal? Sí, sí es obligatorio. Recordemos que el seguro social y el impuesto sobre la renta es obligatorio en este país. Son leyes que emanan de la Constitución como leyes ordinarias, pero es de estricto cumplimiento tanto el seguro social como el impuesto sobre la renta. La siguiente pregunta la realiza Erwin Espinosa: ¿tengo que realizar mi declaración anual del IR del trabajo si percibo rentas de trabajo de 2 o más empleadores? Efectivamente, cuando recibe renta de 2 trabajadores,
Yo hablé ahí en planilla, en doble planilla. Entonces ya prácticamente, y si está emplanillado y paga seguro social, prácticamente se considera independiente porque ya está generando ingresos de varias planillas, entonces sí debe hacer su declaración individual. Ahí lo miramos en la diapositiva. Okay. John Ibarra pregunta, ¿qué pasa si al final del periodo no se le reembolsa al empleado el excedente que se le pudo haber deducido por error? Debería de regresar, de reembolsárselo las empresas, ¿verdad? Pero en el hipotético caso que la empresa no lo reembolse, le da la constancia que le cobró de más y entonces recurre a la Dirección General o a la Administración Tributaria de la empresa, a la Administración de Renta donde tributa la empresa, y con un documento o una carta hace la solicitud que se le aplique el impuesto al mes posterior. Pero en primer lugar, sí la empresa debe hacer los ajustes en diciembre. Es decir, no veo por qué una empresa se va a negar en hacer los ajustes, pues cuando el error es de la empresa por mal cálculo, no por el trabajador. Esto se da con el caso de los salarios incompletos, sí se da ese efecto en que se le deduce de más porque se le da el mismo tratamiento como salario completo. Entonces, esa diferencia es la que se va a reclamar para que se le acredite a los meses posteriores o a los ingresos posteriores del año. Sí. Vamos a permitirle a 3 estudiantes realizar preguntas. Por favor, levanten la mano. Solamente a 3. ¿Alguien que desee realizar una pregunta? Nadie, jóvenes. ¿No hay más preguntas? Bueno, dice, hable hoy o calle para siempre, dice, ¿verdad? Bueno, parece que no, ¿verdad, Karina? Bueno, hay una que está por el chat. Vamos a realizar esta última. Dice, Ajá. si presto mis servicios y me pagan en especie, ¿cuál sería la base imponible? ¿Cómo hago para calcular el IR asalariado? Bueno, si le pagan en especie, debe tener un costo, porque dice que el impuesto se grava en efectivo o en especie. Entonces, esa especie debe de valorarse valor mercado. En base a eso, hacer su pago de impuestos sobre la renta o la empresa hacerle su retención. Pero sí, sea en especie o en efectivo, se paga impuesto. Se valora de acuerdo al valor mercado. Tenemos una última pregunta que dice, cuando un contrato es por servicio profesional, ¿este puede tener aguinaldo? No, cuando los contratos son individuales por servicios profesionales no goza de aguinaldo, no está sujeto a un empleador, es independiente. Pasa ya a ser renta económica. Ok, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Bueno, agradecemos la participación del maestro Eddie Madrigal por compartir sus experiencias y conocimientos con esta comunidad educativa. Sabemos que serán de mucho provecho en la formación de nuestros futuros profesionales. Nos sentimos orgullosos que parte de su formación profesional haya sido en esta casa de estudio. Esto demuestra que sí formamos profesionales de éxito. Agradecemos al auditorio su participación, a los estudiantes de los 3 campus, coordinadores de carrera y directores de carrera. Vamos a finalizar dando lectura al certificado de reconocimiento que UCC le hará llegar a su correo electrónico. La Universidad de Ciencias Comerciales extiende el presente certificado al máster Eddie Madrigal Urbina por su excelente exposición en la conferencia magistral Cumplimiento Tributario Laboral del Impuesto sobre la Renta, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 30 días del mes de noviembre del año 2020,
Firma Ivania Toruño Padilla, rectora de nuestra universidad. Muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos al Colegio de Contadores por permitirnos compartir esta tarde esta conferencia especializada para todos nuestros estudiantes. Quiero darle las gracias también a ustedes, Karina, a todos los que estuvieron con nosotros en esta conferencia. Su servidor también es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, actualmente ocupando el cargo de primer vocal, equivalente a vicepresidente de la institución, 3 años en Junta Directiva y con la experiencia, y como tú lo decías, de la UCC tengo muchas cosas bonitas, agradables y experiencias que tuve ahí compartiendo con mis profesores allá por los años 90. Gracias y que tengan un excelente día, y a todos esos estudiantes de la carrera de Contabilidad, Administración, Derecho de las distintas sedes de la Universidad de Ciencias Comerciales, les quiero decir que solamente estudiando es que podemos nosotros salir adelante. Y si diario nosotros le regalamos un par de horas a nuestra mente, el Alzheimer no será nuestro enemigo. Así es que adelante, estudiando, enriqueciéndonos y dándole ese prestigio a la universidad y a Nicaragua, por Nicaragua y toda la sociedad en pleno. Gracias, que tengan excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, la foto. Jóvenes, antes que se desconecten, por favor activen sus cámaras que nos vamos a tomar la foto. Se me desconectó don Eddie.